Aventuras de jefas despeinadas, aventuras de jefas despeinadas, aventuras de jefas despeinadas. Aventuras de jefas despeinadas. ¿Se nos escucha bien, Manu? ¿Sí, todo ok? Pues si todo está en orden, arrancamos. Voy a hablar yo un poquitín y luego ya comenzamos con la charla. Bienvenida a Aventuras de Jefas Despeinadas. Hoy estamos de nuevo en Tercera Planta Estudios, que ya hacía varios capítulos que no estábamos aquí, y estoy encantadísima de tener en nuestro capítulo 13 a una profesional de la comunicación, una locutora despeinada que nos contará cómo ha sido luchar por su sueño profesional y cómo se maneja a la perfección en un mundo hasta ahora considerado de hombres. Con ella hablaremos de radio, de periodismo deportivo y de actitud ante la vida y el trabajo, porque, sin dudarlo, es un ejemplo a seguir. Una mujer libre, de esas que luchan por dedicarse a lo que aman y van rompiendo moldes allí por donde pasan. Te habla Carla Iglesias y esto es un podcast en el que hablaremos sobre liderazgo femenino, mente emprendedora, ahorrarnos tortas, actitud ante la vida, desarrollo profesional y personal y sobre todo aquello que nos ayude a crecer en la vida y en el trabajo. Se trata de un lugar de expresión, pero sobre todo de expansión, en el que el día 8 de cada mes, mientras te comes un bizcocho, compartiremos contigo historias inspiradoras de mujeres que hacen grandes cosas. Y aquí tenemos ya preparada a nuestra locutora despeinada para empezar a charlar sobre un montón de cosas interesantes. Pero antes, ya sabéis, nos toca escuchar la bio despeinada. Y esta vez vamos a hacerlo diferente. Me gustó tanto lo que me envió que por primera vez en el podcast no lo va a narrar Manu, sino que lo va a narrar ella misma, nuestra protagonista, para que todos podamos disfrutar de esa voz radiofónica que tiene y de su arte para escribir. Ella es Susana Falcón, graduada en periodismo, licenciada en publicidad y relaciones públicas, locutora de radio de profesión y periodista deportivo de corazón. Adelante, Susana. Soy Susana, desde siempre inquieta y despeinada. La coleta que llevaba a clase siempre llegaba a casa sacada o girada. Alguna que otra vez era la profe la que de ella me tiraba por charlatana. Y es que sí, la charla, o como puede quedar más bonito, la comunicación, siempre ha sido mi pasión. Descubrí la radio siendo muy niña. Mi padre escuchaba Radio Gaceta de los Deportes mientras cenaba. También aquellas retransmisiones de los domingos en el coche con José María García me encantaban. Con 14 años, cuando cursaba primero de BUP en el instituto, tuve la suerte de poder realizar un programa de radio cada sábado en Radio Fene. Yo era socia del Depor y al acabar los partidos esperaba a los jugadores con una grabadora de cinta y los entrevistaba. ¿Qué pensarían? Pues me atendían, y eso que por aquel entonces casi siempre ganaban. A los 15 años decidí pasarme todos los fines de semana con el equipo de Radio Fene, ya que contaban con un carrusel deportivo de fútbol comarcal que fue para mí una auténtica escuela de radio. Iba por los campos de la comarca con los que conectaban. Me llevaba a mi padre, claro, porque no tenía carnet, pero también me encantaba. En el primer año de universidad me presenté a una prueba en Radio Culleredo a la que acudieron 60 personas y tuve la gran suerte de resultar seleccionada. Tuve mi primer sueldo como locutora a los 19 años y ahí empecé a compaginar trabajo y estudios. Después de 5 años en Radio Culleredo, me enteré de la oferta de Radio Voz y allí fui a otra entrevista. Decidieron contar conmigo, primero para un programa político nocturno, en el que apenas hablaba, sino que hacía labores de redacción y locución, pero a los pocos meses ya me ofrecieron presentar mi propio programa. La Verbena se llamaba. Y de ahí pasé a las tardes, con más horas en directo y con un programa que considero como un auténtico hijo, y al que bauticé como La Tarde es Tuya. Presentando La Tarde es Tuya, durante la semana tuve la posibilidad de hacer pie de campo en los partidos del Depor cuando el equipo jugaba en casa, en Riazor, y ahí se avivó de nuevo la llama del periodismo deportivo. Estaba deseando que llegasen los fines de semana. ¡Qué pena trabajar los findes!, me decían muchas de mis amigas. Yo ya ni se lo explicaba. Era feliz, tan feliz que aquello no me llegaba. Quería más. Quería hacer más periodismo deportivo porque estaba en mi salsa. Pero por ello, cuando después de 7 años en Radio Voz me surgió la posibilidad de cursar un máster de comunicación deportiva, ni me lo pensé. A través de él me ofrecieron un caramelo muy jugoso que, pecando entonces de inocente, me arriesgué a saborear y ni siquiera lo he olido. Esa decisión marcó un antes y un después en mi vida personal y profesional. Me quedé sin nada y tuve que volver a empezar. Colaboraciones en Radio Marca y trabajos que nada tenían que ver con lo que hasta entonces me apasionaba, pero en los que descubrí personas y profesionales que me llenaron y me animaron
y me motivaron mucho a seguir siempre luchando. Reenganché con el periodismo deportivo a través del Desmarque, un diario digital de Mediaset, trabajando como autónoma, ejerciendo de delegada en A Coruña, cubriendo la información del deportivo. Después de 3 años en este periódico digital, me llamó el director de Radio Fene, de cuando yo hacía de adolescente allí colaboraciones, para ofrecerme la posibilidad de formar parte de un proyecto radiofónico con todas las emisoras municipales de España y coordinar yo el tema de Onda ODS desde Galicia. No era deportes, pero era radio y era crecimiento personal. Increíble también lo de esta etapa, lo enriquecedor que fue intercambiar experiencias, charlas y viajes con personas que también aman la radio y que trabajan en diferentes radios locales de toda España. Estaba entusiasmada, pero en julio del año pasado llegó esa llamada. Era otra vez Radio Voz, lo que yo había dejado hace 10 años. Llevaba dentro una espinita clavada, tengo que reconocerlo. ¿Y para qué me llamaba mi ex jefe? Pues para deportes. El motivo fue claro, era la baja de paternidad del único redactor del Depor con el que cuenta la emisora en estos momentos. Eran 4 meses, era cambiar otra vez estabilidad por 4 meses, pero era una nueva oportunidad para hacer más horas de radio en directo, de hacer radio deportiva y de volver a aquella casa de la que había salido sin despedirme de una audiencia que amaba. Fueron 4 meses intensos pero maravillosos. Confiaron en mí para narrar partidos cuando estaba realmente oxidada. No me vendieron motos. Sabía que eso, cuando se reincorporase mi compañero, se acababa, al menos mientras el Depor estuviese en primera red. En Navidad volvió mi compañero y me tocó volver a casa. El 2 de enero iniciaba la nueva etapa de La tarde es tuya, porque en deportes no podía ser en ese momento. Querían recuperar, lo que querían era recuperar para aquel programa a aquella Susana que seguía presente en mis entrañas. Entonces entendí el significado de todos estos años. Todo pasa por algo. Nunca hay que tirar la toalla. ¡Wow, Susana! ¡Qué bonito! Ya sabía yo que lo tenías que leer tú. Bueno, pues nada, yo antes de empezar, esta es comunicadora profesional y yo aquí con mi podcast Despeinado, digo yo, le tengo que pedir disculpas porque seguramente que me salto un montón de códigos sagrados que tenéis en el periodismo. Yo no sé nada de esto, al final es una conversación y... Bueno, pues eso, que no analices mucho mi entrevista porque seguro que le sacas un montón de defectos, ¿eh? Vamos a empezar. Eres una profesional de la comunicación abarca muchas vertientes, pero yo quería preguntarte, ¿por qué te has centrado sobre todo en la radio? Bueno, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí contigo, Carla, y con toda la gente que sigue este podcast tan maravilloso. Ante todo, pedir disculpas también yo, porque te lo comentaba justo antes de empezar, que últimamente pues estoy con una afonía que tengo que empezar a mirar, porque creo que mi voz está empezando a resentirse. No sé si son los cambios de temperatura que tenemos o demás, pero sí que estoy empezando a notar un poco de fatiga. No sé si es por los años que llevamos dedicándonos a esto, pero yo creo que no, que es un momento puntual. Uh-huh. Disculpas en lo que me contabas primero al principio, sí. Y disculpas que me decías tú de que yo curiosamente creo que en el periodismo no hay nada estipulado. Vale. Yo empecé haciendo radio en el instituto, uh-huh, aprendiendo en Radio Fene con, uh-huh, gente profesional del mundillo, sí, y yo hice periodismo con 30 y pico años, es decir, ya, donde realmente aprendes la profesión es trabajando en ella. Claro, el día a día. Es verdad que un médico, un ingeniero son profesiones, uh-huh, en las que lógicamente tienes que tener una preparación académica acorde a tu trabajo, sí, que desenvuelves. Uh-huh. Pero el periodismo, la comunicación es algo que en primer lugar está dentro de cada uno, uh-huh, que es algo que tiene una parte innata y luego una parte aprendida que no está en los libros. De hecho, en la carrera, uh-huh, todo lo que estudias, como pasa en muchísimas formaciones, sí, pues es paja realmente. Y mucha gente sale de la facultad y se pone delante de un micro o se pone delante para escribir en un papel, sí, y se queda en blanco, no sabe muy bien por dónde seguir, porque yo creo que cómo se aprende es escribiendo, es hablando y es enfrentándote, claro, a ello, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo empecé desde muy pequeña. Me apasiona la radio, uh-huh, la comunicación, como decían en la entrada. Escuchaba a mi padre en la radio desde pequeña, Radio Gaceta, uh-huh, de los Deportes, con Pedro Pablo Parrado por aquel entonces, a las 8 de la tarde mientras cenaba, y ya me gustaba cómo sonaba aquello los domingos que íbamos a casa de los abuelos y en el coche sonaba José María García con el Cápsul, sí, deportivo, con el gol en las gaunas.
Y bueno, es verdad que mi padre también jugaba a fútbol, no profesional, pero el deporte Siempre estuvo en nuestras vidas y la radio también. Y había la tele también, por supuesto, pero a mí la radio era lo que más me gustaba. Yo recuerdo que tenía un cassette que había traído un tío de mi madre de Francia, y cuando venía gente a casa, porque es cierto que a día de hoy, Carla, y tú lo puedes comprobar y la gente también, no nos reunimos tanto las familias, ¿no? No tanto como antes. Como antes. Y antes pues yo vivía en una casa, allí venía gente, unos tíos, un vecino, tal. Sí. Siempre estaban personas charlando a cualquier hora del día, y yo cogía el cassette y grababa las cintas, y grababa las voces. De hecho, yo tengo voz de mi abuelo, que por desgracia falleció cuando yo tenía 6 años, y hablaba. Ellos no lo sabían, yo les estaba grabando siempre. Me gustaba grabar, ¿no? Y luego también era la típica, como le pasa mucho a la gente que le gusta la comunicación, que en los festivales del cole o en estas cosas siempre te gustaba, ¿no? Claro, sí, evidentemente. Pero luego, volviendo a que en el instituto surgió la posibilidad, en primero de BU, en el Instituto de Barallobre de Opazo, de hacer un programa radiofónico en Radio Fene, y ahí empezó todo. Es decir, empezaste en el instituto. Sí, sí, en primero de BUP. Ahí surgió la opción de la radio, e íbamos a la radio a hacer el programa. Me dijeron, ¿de qué lo quieres hacer? Pues de fútbol. Como era sociedad del Deportivo, íbamos a Riazor al partido, y al salir con la grabadora de cinta hacíamos entrevistas a jugadores que en aquel momento pues eran campeones del mundo, como Mauro Silva. Y yo con 14 años, imagínate. Y os atendían. Y nos atendían. Sí. Eso es lo que ha cambiado mucho hoy en día, que hay un protocolo brutal, claro. Y un equipo estando en segunda B, es muy difícil acceder a ellos. Y en aquel momento, una niña prácticamente que les preguntaba fuera, cuando ya acababan, cuando ya hablaban con los profesionales, digamos, cuando ya daban su rueda de prensa, luego te atendían. Yo luego eso pues le daba forma, y el sábado siguiente en Radio Fene emitíamos ese programa. De todas maneras, en el instituto, tengo que decirte lo que te decía, que ahí aprendí mucho, pero luego al conocer Radio Fene, descubrí ese carrusel que hacían los domingos por la tarde con el fútbol comarcal, ¿no? Sí, sí, sí. Y les dije si podía ir a aprender con ellos. Y ahí, con 15 años, todos los fines de semana, sábado y domingo, me iba a aprender, a redactar a los campos, y fue un poco mi escuela. Volviendo un poco a lo que me decías tú de disculpa, tal, no es que se aprende así, bueno, no se aprende en las facultades. Más tranquila. Olvídate, y es maravilloso. Esta mujer va a flipar conmigo. Del mundo del podcast, al contrario, luego lo que nunca dejamos de aprender. Mi forma no es la única, la tuya tampoco, cada uno tenemos una forma especial, y lo importante es llegar, comunicar, no el método que utilicemos. Sí, bueno, y de hecho el mundo del podcast, que está creciendo tantísimo, hay tantos estilos diferentes, y bueno, cada uno encuentra su público, al final de eso se trata. Y de todas maneras, de todo esto te conté todo lo que te he dicho, y no recuerdo cuál era la pregunta. Mira qué mal lo hago de entrevistada. No te preocupes, la pregunta era, pero que sí que me la has respondido, que por qué has elegido dentro del campo de la comunicación, que es tan enormísimo, ¿por qué te centraste siempre en la radio? Porque yo, viendo tu currículum, vi que es una constante, ¿no? La radio en tu vida. Sí, la radio, para mí, de todos los medios de comunicación que existen, aunque esto está cambiando muchísimo, para mí es la que tiene más magia. A día de hoy, la radio, pues es verdad que se hace en streaming, que se ven las caras de los locutores y demás, pero tiene un punto brutal de comunicación. Radio, aún así. Sí, es verdad, totalmente diferente a otro tipo de medios. La radio es y sigue siendo lo más inmediato. Yo creo que muy fiable. Sí. A día de hoy tenemos internet, tenemos que en Twitter ya pues cualquiera pone una noticia, ya se hace viral, tenemos los medios digitales, tenemos el clickbait, pero la radio sigue conservando esa inmediatez y esa fiabilidad. Y lo hemos visto. Yo acabo de salir del estudio, primera ola de GM de este año, y sigue ganando oyentes, algo que me sorprende, ¿no? Porque la radio sigue habiendo mucha gente frente a la tele que está perdiendo. Frente a la tele, porque la tele también amplió muchísimo su abanico. Ese pastel está muy repartido, tú ahora ya ves a la carta, tal. En la radio también, con el mundo del podcast, pero sigue ganando, no pierde, sigue teniendo magia. Y solo con la voz tú llegas a las personas, tú despiertas sentimientos, emociones, con la voz. Y me parece algo mágico la radio. Y eso, se crea un ambiente y una cercanía que yo creo que no se crea en la tele. No sé por qué, pero es como más real, se percibe ¿no? diferente. Es muy real la radio, muy Quizás real. sea eso lo que... Y yo creo que es algo, y fíjate, y estamos en un podcast también de mujeres, sigue contando muchísimo la imagen en la televisión, y en la radio no es eso lo que prima. Totalmente cierto, ahí acabas de dar en el clavo. No hay tanto postureo como en la tele, ¿no? La imagen tan preparada, como es más auténtico. Total y absoluto. Y desgraciadamente hay presentadoras de 60 años, y las siga viendo, con sus retoques pertinentes, pero en la radio eres tú, y lo que llega es tu alma, tu realidad.
¿sabes? Sí. Luego tú te puedes arreglar más o menos o como quieras, pero tú puedes hacer radio en zapatillas, Total. ¿sabes? Y conquistar a la audiencia, ¿sabes? Y es lo que sale del corazón, ¿no? de las personas. Entonces la radio tiene algo que es maravilloso y los que hacemos radio, que conocéis la radio, lo sabéis. Y como yo en mi casa también, no solamente como persona que hace radio, sino que me levanto y lo primero que hago es encender la radio. O sea, y es una compañía que tú te das cuenta que es brutal y en todas las edades. Pero yo, por ejemplo, lo que hago un programa en el que hay mucha gente mayor que tiene una soledad impresionante. Ahora estás por las tardes, ¿no? Sí. De 4 a 8. De 4 a 9 en Radio de Voz. 4 Sí, de sí, 4 a sí, 9. sí. Jolín, 5 horas tú sola y dale que te pego. Estoy muy acompañada porque es con mucha gente. Es Bueno, algo quiero sin decir que filtros. tienes muchos Sí, invitados, pero la efectivamente. conductora eres tú Sí, todo sí, el rato, sí, ¿no? sí, sí, sí. Me Ajá. refiero sola porque uno de los objetivos del programa es que nadie que está escuchando se sienta solo ni sola. Vale. Y cada persona entra allí para pedir su canción cuando en realidad la música es quizás lo de menos. ¿Cómo se llama el programa? La tarde es tuya. La tarde es tuya en Radio Voz, para que la Claro que sí. escuchen. La tarde es tuya es un programa que salió, que nació hace años ya, que presenté durante años, que paré de hacerlo y ahora vuelvo a él, digamos. Y un poco el objetivo es que la gente sea ella misma, que comparta emociones, sentimientos, conversación, ¿sabes? Ese punto de encuentro cada Vale. tarde. Y al final es un poco pues como terapéutico también, ¿no? Para ellos y para mí. Y ahí pues no hay filtros. No hay filtros realmente en que no hay producción, de que en muchos programas tú pues haces una lista de llamadas, la gente te llama, luego seleccionas y voces diferentes. Esto es totalmente directo y Totalmente directo y a lo que salga. Y a lo Vale. que salga. Y a lo que salga. Bueno, pero eso es muy bonito. Sí, es muy bonito. Tiene ¿Cómo su no vas a riesgo. estar afónica si Tiene estás su 4 riesgo. o 5 horas todas las tardes? Tiene su riesgo, es verdad, pero me llena mucho lo que la gente dice, de que espera cada tarde y de que lo echa de menos cada fin de semana, ¿sabes? Entonces, Qué y sí noto que la gente necesita hablar, expresarse y que a día de hoy con lo que sentirse corremos y acompañada, avanzamos, sí. Y aparte se crea una familia entre todos, ¿no? Los que llaman, porque no es Susana, es Mari Carmen, es Eusebio, es el nombre de esas personas que al final pues crean unos personajes que están ahí cada tarde. Qué chulo. Mira, bueno, repasando un poco tu trayectoria profesional, me di cuenta de que eres un ejemplo de constancia y tenacidad y amor por tu profesión, porque, es decir, la radio local, ¿no? Entiendo que es un mundo muy, muy pequeño, ¿no? No es fácil acceder a los programas punteros y tú siempre lo acabaste consiguiendo, siempre acabaste dedicándote a lo que querías. ¿Cuál crees tú que es la clave de tu éxito? Porque, a ver, después de un parón, volviste a Radio Voz, que es lo que tú querías, volviste a retransmitir los partidos del Depor, tuviste un programa de deportes, quiero decir que al final has conseguido tu sueño, por así decirlo. ¿Tú qué crees que sería destacable en la clave de tu éxito? Suena muy atópico, Carla, pero es no rendirse y es verdad. Es así. Es verdad, porque lo que no te puedes arrepentir nunca es de no haberlo intentado y de no haber luchado. Es verdad. Y yo en realidad, como contaba al principio, pues un mal momento, una mala decisión, el haberme fiado en una edad a lo mejor, o por mi manera de ser que soy muy inocente, lo sigo siendo. Ya. Una clave es seguir siendo niña, Sí. que es malo para muchas cosas porque te Pero la bueno cuelan, para otras. porque te la cuelan, pero muy bueno para otras porque no pierdes la ilusión. Exactamente. Y la ilusión es algo que no puedes perder jamás, 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 jamás. La clave ha sido no rendirme, decir, tengo que seguir, nunca se pierde, siempre se aprende. Sí. Y el haberme encontrado también personas por el camino que me han empujado, ¿no? Claro. Personas, sobre todo, sorprendentemente, no precisamente de la profesión, sino de mundos totalmente diferentes. Un mundo que te rodea a ti, Carla, que he conocido, que he tenido la suerte también Sí. a ti y a tu familia de conocer en esta etapa en la que no he hecho radio. Sí, sí, y que precisamente esa gente lo que me empujaba era a seguir, a no rendirme, a ofrecerme a hacer más cosas. He descubierto el doblaje también en ese mundo. Ah, es verdad. Sí, sí. Sí, sí. O sea, no parar, estar siempre en movimiento, no detenerte, no tirar la toalla. Sí. Hubo días de verdad muy tristes, Carla. Muy Cuando tristes y de estuviste mucha fuera. soledad. Sí. Si quieres contamos un poco, tu parón fue porque interrumpiste tu carrera para hacer un máster De comunicación deportiva, que era inviable compaginar con mi trabajo en la radio. Porque Claro. yo es verdad que en Radio Voz tenía este programa, La tarde es tuya, pero a mí el periodismo deportivo y el fútbol en este caso, aunque Sí, también sí. otros deportes, de hecho hice cosas de surf durante este tiempo y otros deportes, Sí. pero a mí el deporte y la radio era lo que más me gustaba. En Radio Voz tenía la oportunidad de hacerlo, pero solo cada fin de semana, cuando el deporte jugaba en casa. Durante la semana tenía este otro programa. Vale. Surgió la posibilidad del periodismo deportivo a través del máster, y al empezar el máster primero empecé compaginándolo, pero luego ya era inviable Era porque inviable. no podía dejar de hacer el programa mientras iba al máster. Y en ese máster sí se me prometió un trabajo muy apasionante, muy chulo,
relacionada con el periodismo deportivo que luego No pues no llegó. fue realidad, Vale. no fructificó. Sí. Y a partir de ahí pues me quedo con una mano delante y con otra detrás. Claro. Tengo que agradecer muchísimo a la empresa Radio Voz, Ajá. que en ese momento yo dije, me voy para esto otro, Sí. y ellos en realidad me dejaron ir al paro. Es decir, Ya. no, arreglamos de tal manera que no Sí, me dijeron, sí, sí, vale, sí. te vas sin nada, Ya. sino que Sí, 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 me sí. dejaron Que un se portaron colchón, bien, se sí, portaron sí. muy bien y la puerta no se quedó cerrada. Y gracias a ese colchón pude seguir, ¿sabes? No me quedé sin nada, digamos, Claro, tenía mi paro, ¿no? claro, Cada claro, mes. claro. Ujú. Me quedé muy triste, pero con mi paro. Y empecé a hacer colaboraciones en Radio Marca, colaboraciones totalmente gratuitas, en una sección de deporte femenino durante 2 años. Vamos, que tuviste que volver a empezar. Claro, volver a empezar, porque es un mundo muy difícil. Sí. Cuesta muchísimo meterse, mucho, 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 mucho. Sí. Y una vez que estás fuera es muy difícil volver a meter la patita, y más si tú no te quieres marchar. Yo soy una persona muy familiar, Ya. muy familiar. Claro. Y siempre creí en poder hacer lo que me gusta. Di tú, todas no se pueden tener, es verdad, pero lo que me gusta cerca de los Y en míos. tu casa, sí. Claro, y eso no es fácil. No. Entonces, claro, yo podía decir, me marcho, me voy y tal, pero sería también muy complicado porque me faltaba esa parte. Soy una mujer, creo que sí, independiente, pero hasta cierto punto. Ya. Necesito el cariño de mi gente, Sí, de sí, los sí, míos. sí, sí. Y lejos igual iba a ser más complicado. Entonces sí empecé a hacerlo aquí. A raíz de eso en Radio Marca surgieron ya otras cosillas de baloncesto, de fútbol, pagadas, pero puntuales. No una No como cosa, estabas antes, claro, no claro. estable tener tu programa Sí, y tu sí, estabilidad, sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Y a partir de ahí volví a empezar otra vez. Y a partir de ahí me surgió la posibilidad de trabajar también en una tienda de baños, aquí, en Ares. Donde yo te conocí. Efectivamente. Y donde curiosamente descubrí, y tengo que decirlo siempre, a la mejor jefa del mundo. Sí. Y lo diré siempre, que es Regina Ramil. Y bueno, y ahí estaba también Manu. Qué A bueno. partir de ahí hice doblaje. Y curiosamente la pena que sentía es que me pareció apasionante lo que hacía, pero no era mi profesión. Exactamente. Recibí llamadas en la tienda de oyentes que me buscaban dónde estaba y estaba ahí en la tienda y me llamaban por las mañanas. Qué bueno. Es muy curioso lo que viví ahí. Y Regina siempre me ayudó, me propuso hacer cursos de crecimiento personal. Sí. Es decir, no era aquí te vas a quedar, tú lucha, Claro, tú pelea. claro tú- que sí. Fue una etapa preciosa, y estando ahí durante ese tiempo surgió la posibilidad de volver al periodismo a través del desmarque, de periodismo digital pero deportivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y volví ahí también, era como autónoma. Y ahí, bueno, pues fue divertido pero a la vez difícil. Viví una etapa muy complicada del deporte, y donde el periodismo digital tiene su parte apasionante, pero también una parte del clickbait, que lo que importa no es solamente lo que cuentes, sino el enganchar a la gente Ya. de una forma que te puede gustar más Y o menos. quizás te gusta ¿sabes? menos, sí. Claro, y es muy diferente. Y luego también es cierto que ahí sí ves que es un mundillo muy de hombres, y no es tan fácil De eso tampoco. de eso te quería preguntar. ¿Cómo te sientes en un mundo, bueno, tradicionalmente de hombres, que ahora, bueno, Sara Carbonero lo hizo un poco más, lo de una mujer, ¿no? Periodista deportiva, pero hasta que apareció ella no se conocía casi nadie. No se veían, pero las O no se había. veían, Estaba no María se Escayo, veían. estaba Olga Biza, y Vale. mujeres que durante años hicieron deporte. Mercedes Milá hizo deportes hace muchos años. Y desgraciadamente, queda feo que lo digamos como mujeres, pero a veces es que lo hacemos visible por lo guapas que somos. Ya. Y Ya. nos olvidamos de lo bien que lo podemos hacer. Totalmente. Y no solamente por eso. Es compatible el ser bellas por dentro y por fuera. Y todavía las mujeres aceptamos Sí, tenemos ese estigma el todavía, estigma sí. de... y en los hombres no pasa así. Parece que todas Para las nada. chicas en el mundo del deporte tenemos todas que estar monísimas. impolutas. Es Claro. verdad. Y esto no quiere decir que no tengamos que serlo o dejar de arreglarnos, entiéndeme. Sí, no tenemos sí, que ser sí, ahí, sí, salir sí, fatal, sí, sí. siempre despeinadas y Tampoco. tal. Pero me da mucho miedo que se cree lo de mujer florero, ¿sabes? Sí. Y que muchas veces se desprecie lo que la mujer lleva dentro, Y lo que está y aportando. solamente visibilizamos lo que el exterior de esa mujer, ¿sabes? Eso quizás fue lo que pasó precisamente con Sara Carbonero. Claro. Y Sara Carbonero es mucho más que una Sí, mujer sí, bella sí, y sí, espectacular totalmente. por fuera, ¿sabes? Totalmente. Y como ellas, muchas más. Entonces yo creo que lo que nos está costando, y como mujeres, es decir, vale, sí, pues puedo tener unas piernas muy bonitas, unos ojos preciosos y comunicar muy bien, pero tengo capacidad para retransmitir partidos, tengo capacidad para hacer buenas entrevistas, tengo capacidad para llevarle la contraria a este chico, que no le voy a hacer la pelota, y si ha hecho algo mal, le voy a hacer la pregunta de la manera en la que La tengo que hacer. efectivamente, exactamente. ¿sabes? Sí. Y no solo sí, sonrisita y a la cámara, qué bella y qué guapa soy, qué tipo tengo, ¿no? Es Y entonces verdad. las mujeres, y muchas veces eso hace que luego pues de alguna manera pues nos tomen menos en serio, ¿no? Y yo creo que ahí ¿Tú es un arma de doble sentiste filo. realmente discriminación en tu mundo profesional por ser mujer?
¿Te ha pasado alguna anécdota? Puedo decir que en estos tiempos no demasiado, pero sí lo he sentido cuando he querido hablar de fútbol femenino. Vale. Porque eso de que el fútbol femenino todavía no es fútbol y, ¿sabes? Eso sí que cuesta mucho. Se ha avanzado mucho en el tema de que la mujer esté incorporada al mundo del deporte en el periodismo, pero todavía cuesta mucho que las mujeres como deportistas ocupen su lugar. Vale. Y si tú quieres hablar de ese mundo, pues ese mundo parece que interesa menos. Claro. Bueno, eso que ahora con lo que pasó... Claro, efectivamente. Y luego pasa eso, que si la mujer bastante. se revela o si la mujer quiere decir lo que piensa, parece que, caprichitos de chicas, porque hoy están con la menstruación, ¿sabes? Déjalas. Dios mío. Es verdad que eso sigue pasando y es muy triste. Pues muy triste. Y yo creo que yo no lo he sentido, realmente, lo de ser mujer. A lo mejor por mi manera de ser, ¿no? Porque tú misma... Aunque por dentro tú te sientas a veces un poco débil o tal, pues parece que tú vas por ahí pisando fuerte y que a mí no me van a milanar, ¿sabes? Y entonces a lo mejor tú ya vas con eso por delante, con esa actitud. Hace realmente que luego no sientas la discriminación, porque realmente la debilidad se huele. Claro, claro. Y donde hay debilidad muchas veces se va a buscar ese punto débil, pero si no se percibe, la gente en el fondo es cobarde. Claro, y si tú vas, si ¿sabes? tú vas segura de ti misma, con la mirada al frente y vas, aunque luego por dentro a veces curiosamente no sabes cómo, porque hay situaciones o entrevistas o momentos que dices, pues madre mía, pero intentas que no se te note. Exactamente. Y sale, y ya no se atreven a, ¿sabes? Bueno, pues afortunada eres, porque en el mundo en el que te mueves tú, no haberte sentido nunca discriminada, Dios mío querido. Yo creo que a lo mejor porque estoy ahora en este mundo actualmente, hace unos años. No hace unos años, claro. No hace unos años. Es verdad que yo creo que ya no es, pero no solamente, Carla, en este mundo, esta cuestión de esas miradas o ese tema de que ser... Yo creo que te pasa en el periodismo o en la sociedad todavía. Sí. O en la sociedad. Porque pasa, mira, lo comentaba antes, en la época de Ramil o en construcción, o en el mundo de hombres, que parece que porque tú no, si tú no, ¿qué vas a saber tú que eres mujer? ¿Qué vas a saber tú de fútbol? ¿Qué vas a... Yo sí lo percibo, yo lo escucho de fondo, pero a mí directamente nadie me lo ha dicho. Eso también es la sintonía que tú le pongas. Es decir, yo siempre digo que yo nunca me sentí discriminada porque creo que no atiendo tampoco ese tipo. A lo mejor seguro, me discriminaron alguna vez, pero como no sintonizo yo con esa frecuencia, no le doy importancia, no me entero. Bueno, y eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Mucho. El no sintonizar con ese mundo. Existe, pero no va conmigo. Al final también te ayuda a ti a avanzar y posicionarte desde un lugar diferente, ¿no? Y luego lo importante que creo que es de donde no debe existir la discriminación es desde las empresas. Es decir, si el público opina así, que una mujer tal, pero si la empresa apuesta por esa mujer y ahí está el cambio realmente, es el avance. porque realmente lo puede hacer, lo está haciendo y es lo que tienes ahí para ver, a esa mujer que te lo está comunicando. Pues yo ahora, por ejemplo, en mi regreso a Radio Voz, que me ofrecen la posibilidad porque el compañero de deportes está de baja por paternidad, y yo lo primero que le digo a mi jefe es, vale, Manuel, estoy feliz de volver a deportes, yo hago el programa feliz, abarco todo tipo de deportes, pero mira, las narraciones me dan un poquito de miedo. Dice, no te preocupes, adelante, nadie nació aprendido, tú no lo estabas haciendo ahora, confío en ti. Pues ya está. Adelante. Ya está, si fallas, fallaste y no va a pasar nada. Confía en ti. Entonces, aunque tenemos que confiar en nosotros mismos, yo creo que es fundamental también que confíen en nosotros, ¿sabes? Sí. Eso es básico. Es lo que ¿sabes? te da también confianza en ti misma. Y a partir de ahí, y sacas lo mejor de ti mismo, y que la empresa saque lo mejor de ti mismo. Porque a partir de ahí, si a mí me dicen, te puse, confío en ti, sé que puedes hacerlo. Lo vas a hacer. No lo vas a hacer bien el primer día, pero al mes va a ir rodado. Tú apuestas por ello y tú estás tranquila, segura y feliz. Sí. Pero si van con dudas, no confían, eres tú la que tienes que proponerlo, tienes que ofrecer el 300%, igual es más complicado. Ahí se convierte en algo mucho más difícil. Entonces, cuando confían en ti, yo creo que entonces esa discriminación, sé que hay gente que la ha sufrido. Yo hace poco cubría una encuesta que han hecho en la Universidad de Coruña de Mujer y Deporte, y que han mujeres, y en este mundo, era en el área de Coruña, que habían sufrido comentarios de discriminación, de machismo y demás. Y yo tengo la suerte, sé que existe, pero que a mí directamente no me ha pasado. Sé que está en el ambiente, evidentemente. Me ha pasado alguna vez cuando quise hacer más reportajes de deporte femenino. Sí, con respecto al contenido que claro, porque hacer, ahí prima un poco también el tema empresa, que es lo que vende y que es lo que se consume más, ¿no? Entonces ahí cuesta meter baza. Pero a mí misma de decir tal, no lo he sentido. Bueno, pues estos son los tipos de testimonio que me gusta tener en el podcast. En plan, enseñar la parte bonita del mundo y enseñar la parte bonita de mujeres profesionales que no se sienten limitadas
que hacen lo que les da la gana, lo que les apetece y que están viviendo ya un mundo que está cambiando, ¿no? Suena límite, o sea, suena tópico, pero los límites a veces los pones tú, efectivamente, Siempre, también. o casi O sea, siempre. no podemos limitarnos y hay que romper barreras, es lo que cambia el mundo, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Bueno, continuamos y... Perdona si me enrollo demasiado. Nada, si aquí es así, quiero decir, esto va de enrollarse. Mira, ¿qué significó en tu carrera narrar los partidos del Depor? Mucho, porque soy futbolera y yo soy deportivista de corazón. Además es que conocí la época del Depor en la que el La Depor época asciende, brillante, claro, sí. que me coincide de niña y esa época espectacular en la que con 14 años pues yo le preguntaba a Mauro Silva, sin ser aficionada, o sea, sin ser periodista, pero sí aficionada, a Felipe Conceição, a Scaloni, que ahora es campeón del mundo, y era aficionada y trabajar de periodista deportiva y hacerlo con el equipo de tu corazón es algo espectacular. Para mí significó mucho, en la época ya anterior de Radio Voz, significó mucho ahora el narrar. ¿Qué pasa? Tiene una parte negativa, digamos, ¿Sí? que es que como tú eres de ese equipo y ese equipo atraviesa su peor momento de la Ya, historia, ya. sufres realmente. Sufres mucho. Sufres. Y yo acababa partidos que decía, madre mía, acabo como si hubiese jugado yo. Por Me el lo sufrimiento, creo. fíjate, ahora hablamos de narrar, pero como estaba en el desmarque, que era escribir la crónica, al mismo tiempo que escribías la crónica, tenía que también estar escribiendo uno por uno, valorando a cada jugador, ¿no? Y todo eso, según acaba el partido, había que lanzarlo ya al aire, tenía que salir. Sí. El partido a veces pues cambiaba muchísimo, en los últimos minutos cámbiate y cambiar toda la crónica, el titular y todo, vamos. Vale. Entonces he sufrido, por ejemplo, hace un par de años con el descenso del Depor, el no ascenso. El Depor estaba para ascender a segunda división, con el Albacete iba ganando el partido, todo preparado, y al final le dan la vuelta y pierde en casa. En ese momento fue también cuando decidí hacer el cambio del desmarque para otro proyecto, porque me sentí también realmente agotada. Había sufrido muchísimo. Esa época del Depor eran manifestaciones de los aficionados, 3 entrenadores por año, todo muy mal, de capa Todo caída. muy Entonces, negativo, claro. y todo muy negativo. Y tú todo lo que escribías era siempre negativo, siempre negativo, siempre negativo. La afición enfadadísima, golpes en redes sociales. Bueno, eso que la afición, lo que tiene el deportivo, la afición es lo más grande que tiene, que es lo que lo sostiene, ¿no? Sí. Pero era una desidia muy grande. La pandemia en medio. Al deportivo le pasa una circunstancia que es que lo del Fuenlabrada con el COVID, que el Deportivo injustamente no se queda en segunda división en la época de Fernando Vázquez. Fútbol sin aficionados, una frialdad en los estadios brutal. Sí, claro, es que fue una pillaste etapa la muy época dura, más muy difícil, dura, sí. muy difícil. Yo creo que me dejó a mí también realmente agotada y vi una parte del periodismo que algo que te gustaba tanto y muy triste, todo muy triste. Entonces sufrí mucho porque mi equipo estaba mal e injustamente, no solamente por lo que pasaba en el campo, como pasó en el Albacete, sino la temporada del COVID, con lo que pasó con el Deportivo, que injustamente le hicieron lo de venir aquí el Fuenlabrada, de no jugarse ese partido. Además fue muy injusto la manifestación de la afición llorando. Entonces sí es cierto que fue todo muy emotivo, de mucho aprendizaje, pero se pasó muy mal. Por eso estoy deseando que por fin el Depor ascienda, por favor. Otra vez. Sí, aunque es verdad que a mí me tocó esta primera parte de la temporada narrar los partidos y en lo que ellos no estaban muy bien, ahora están remontando, ahora queda muy poquito, ojalá se cumpla ese sueño, Ojalá. se suba ya al fútbol profesional, que lo merecen. Y bueno, yo tampoco pierdo la esperanza, porque fue una de las cosas que también me han dicho es, ahora haces la tarde es tuya y vamos a ver cómo va el Depor. Entonces, un poquito, cómo le vaya al Depor, me puede ir a mí también. Porque es verdad que aunque se sigue apostando mucho por él, a los medios les cuesta muchísimo, con un equipo en primera red, mantener a todo su personal y hacer programas como haces cuando estás en segunda o en primera división. Es muy difícil que tengan al mismo personal. Mi jefe siempre fue muy claro. A esa hora, para esta baja de paternidad, en cuanto él vuelva, pues no sabemos lo que va a pasar. Tuve la suerte de volver a la tarde es tuya y ya veremos si retomo o no con el deporte, pero a mí lo de que sea tu equipo tiene su parte maravillosa porque es top. Pero también la parte de que lo sufres cuando si fuese el Real Madrid, a lo mejor pues todo sería fiesta, ¿no? Casi bueno, siempre. sí, claro. Pero aquí es verdad que al final digo lo de la voz, pero igual ya se me ha acabado de que estás narrando y sufriendo y luego escribiendo igual, ¿no? Pero al final dices, esto no puede ser. Pero bueno, yo creo que vendrán tiempos mejores. Una lástima no haber vivido esas narraciones cuando el Depor estaba en Champions, ¿no? Cuando ganaba la Liga, pero en ese caso lo viví de otra manera y tenía otra edad. Pero es lo máximo. Ahí me siento una afortunada realmente, de verdad, muy afortunada me siento de poder, siendo quien soy yo, una hormiguita, siendo hija de obrero, ¿sabes? Sí. Porque es verdad que luego hay esa otra parte, ¿no? De este mundillo y del mundo de las mujeres que
no es solamente pues Sí. por pico y pala, ¿no? Sí, y sí, también sí, sucede, también es ¿no? donde naces, claro. Y entonces, claro, pues si eres de una familia de periodistas o una familia que te has Lo criado tienes en ello, mucho más fácil. dicen que más difícil, ¿no? ¿Sí? Porque estás en el punto de mira también. Pero para mí, al menos ponerle pie, ya lo pones. Ya lo Luego pones. ya Y la demuéstralo. cara. Pero claro, así cuesta mucho más. Entonces yo me siento una afortunada de haber conseguido esto, que para mí es mucho, de verdad. Oye, ¿qué te decía la gente cuando decías que querías dedicarte al periodismo deportivo? En plan, tus amigas, tu familia. Mira, curiosamente, es que la verdad que tengo unas amigas un poco extrañas, Sí. porque en esto del instituto sí les parecía raro que yo me fuese el fin de semana, en vez de irme pues por ahí con ellas, de irme a Radio Fene, irme a un campo de fútbol de un equipo de primera regional a aprender a narrar, porque Sí. realmente lo que hacíamos, bueno, eso era, recuerdo que era un carrusel voltarría se llamaba, y cada vez que había un gol se cantaba polvo, polvo, polvo a Mugardesa. Ay, Esa la era la manera leche. de que hubiese, como el pulpo de Mugardos, era, Eso es buenísimo. era muy conocido y muy famoso, pues estaba patrocinado por el pulpo de Mugardos. Ay, qué bueno. Y cada vez que había un gol, pues sonaba. Y en todos los campos tenían el altavoz ahí, entonces había gol no campo de Maniños, gol, eran gallegos, pero gol en el campo de Numancia de Arestal. Entonces tú cantabas allí el gol y narrabas. Bueno, pues los fines de semana eran ahí, en esos campos, y luego llegaba Radio Fene y redactábamos y tal, era una escuela. Y mis amigas se decían, bueno, pues la verdad, pasar el fin de semana Sí, así. qué mal plan, ¿no? Claro, pero para mí siempre fue un buen plan y a día de hoy pues veo que sí era. Pero en cambio sí tenía y tengo afortunadamente unas amigas que siempre fuimos un poco machotas Ya, en esa época. macharolos, Jugamos como al se llama fútbol. Los fines de semana también íbamos por semana a jugar a básquet o a jugar a fútbol Sí, a la sí, pista. Y nos encantaba la revista Don Balón. Por las noches, todas, aunque no se dedicaron a la radio, escuchábamos El Larguero con José Ramón de la Morena. Cada una era de un equipo distinto, una del Barça, del Madrid, del Depor, tal. Qué curioso, ¿eh? Y éramos muy futboleras, siempre. Estábamos siempre también con los compañeros de clase y de la zona y tal, hablando de fútbol. Entonces, aunque yo sí tiré por el periodismo, otras por otras carreras, pero nos gustaba el Vamos, fútbol que no a les todas. extraño tanto entonces. No era extraño. Claro. No era extraño realmente. Y yo con mis amigas, con las que era del deporte, iba con ellas al fútbol, digamos. Mi pareja, cuando me conoció, no era socio del deporte. Y se hizo. Y se hizo para venir a estar conmigo y ir a los partidos. A él le gustaba el fútbol y tal. O sea, mi plan Sí, era sí, sí. fútbol el fin de semana. Y mis amigas, muchas de ellas también, no siguieron el periodismo. Entonces, que yo siguiese por ahí no es extraño en absoluto, porque Claro. a mí me gustaba eso y luego a mí me gustaba la comunicación. Claro. Entonces, perfectamente... Empatado, sabían que perfectamente era empatado. el tema de que, pues en vez de ir al cine o en vez de hacer otra cosa el sábado por la tarde, irte a lo de los campos, pero luego es que nosotros hablábamos de fútbol y por la noche en el instituto al día siguiente comentábamos si había Champions por semana, cómo había ido el partido, con los chicos y con las chicas. Entonces yo siempre estuve también rodeada de chicos y chicas, desde siempre. Cuando mi padre jugaba fútbol sala, en equipos de aficionados, Sí, que sí, no sí. era... Pues yo iba con él a los entrenamientos, o iba por semana, iba con las hijas de los otros que jugaban y estábamos allí Que mirando. también estabais en ese mundo. Quiero decir, no es tampoco tan extraño. tan extraño para No. mí realmente. No es lo mismo que se lo cuentes a alguien totalmente ajeno. Claro. ¿Sabes? Ahí sí que... Y en la zona de Ferrolterra y demás había cultura de fútbol sala, de mujeres en el fútbol sala. Yo sí no es algo tan extraño. Jugué al fútbol sala de adolescente, era portera y demás, en un equipo del barrio, ¿vale? Pero Sí. era incipiente, pero ya había mujeres pioneras en esa zona de... No tenían esa visibilidad, pero Ya. sí, pero en el día a día Estaban. sí estaban. Y no era tan extraño que te gustase el fútbol. Ahora yo creo que hay muchas más. Sí. Creo. Muchísimo. Ahora tienen visibilidad. Sí, ahora sí. Yo creo que lo que faltaba era la visibilidad. Carla. Exactamente, estaban pero no se les veía. Efectivamente. Y eso es lo que cuesta, la visibilidad. Lo que te digo, que en un medio digas, no, pero es que hay que darles más visibilidad. Ah, pero es que no es tan rentable como el de chicos. Mira, no recibo y que la empresa diga, sí, le voy a dar Bueno, visibilidad. pero se va consiguiendo. Se está consiguiendo, Y con el mucho. fútbol femenino, el salto que se dio este año. Pero falta muchísimo, ¿eh? Bueno, supongo, claro. Muchísimo. De verdad. Parece que faltan menos, pero falta muchísimo. Bueno, pues Pero ahí es la lucha de las te propias toca seguir picando de piedra. las propias deportistas. Y ahí sí yo creo que te invito a que tengas alguna de ellas que te pueden informar Me muchísimo encantaría. mejor que yo, porque ellas sí que realmente es difícil, ¿eh? Es difícil. Les Sí, toca sí. un papel complicado. Por lo poco que sé y que escuché, tienen mucho camino recorrido, pero aún están a años luz del fútbol masculino, pero vamos. Y ahí tenemos mucho también que hacer el público en general, las mujeres, apoyar a las mujeres. Porque lo habrás escuchado muchas veces, a veces las mujeres somos nuestras propias enemigas, ¿eh? Sí, me da muchísima rabia ¿Verdad? eso, lo Es odio. tremendo. Y yo digo, no puede ser así, ¿por qué no? Porque a mí no me han tocado esas mujeres. Cuando pero leo en redes sociales comentarios de mujeres
súper machistas hacia otras mujeres y luego encima decimos, es que nosotras entre nosotras como que nos sacamos los ojos. No sabes la rabia que me dan esos comentarios. Ya. Porque no es el mundo que yo conozco. Ni creo que el que conoces tú. No, por eso me cuesta mucho lo que te decía antes de mujer mona, arreglada. No quiero que esto parezca todo lo contrario. Un comentario de... Claro. Claro, es que ella es más guapa que yo. No, al contrario, me refiero que es que nosotros tenemos que ser nosotras mismas, arreglarnos como Cada nos da la una gana. a lo que le tocó. Si queremos estar espectacular, pero que se valore de nosotras, lo decía en ese sentido, lo Sí. que somos interiormente, ¿sabes? Lo que podemos aportar, no solamente... Y ahí muchas veces nosotras pues también seguimos ese patrón que las empresas marcan de, vale, pues si esa es la manera de entrar, con mi escote voy con el escote. Porque Claro, eso es una pena ya para una empezar. pena, es una pena por nuestra parte. Claro, entonces digo yo, pero si una dice, no voy con el escote, y hay 30 O detrás sí que voy con el escote, pero porque a mí yo me da la quiero, gana. efectivamente, no porque tú me Exactamente. mandes, O claro. o no con ninguna intención. Efectivamente, de nada. porque me siento bien, Porque a me gusto da y la gana de cómoda, porque, ponérmelo no, y me lo porque pongo. un escote no connota, quiero decir, ya está. connota en el que está mirando y tiene una mente perversa, Exactamente. no en, Exactamente. ¿sabes? O sea, pero me refiero a que si tú te niegas a algo y luego otra mujer sí lo hace con esa intención, Ya. es donde estamos siendo enemigas. Exactamente. Si no ponemos freno, ¿sabes? Ahí es a lo que me refiero. Sí, pero mucho tenemos que aprender todavía, ¿eh? Mucho. Mucho. En ese sentido, yo sobre todo, es que, claro, en las redes sociales se ve la realidad del mundo. ¿Tú crees que es la realidad? Yo creo que se ve, bueno, no, tienes razón ahí, no es la realidad, pero sí en la manera de hablar y de expresar de la gente, sí que ves su mundo interior. Eso es cierto, muchas veces en pequeños comentarios ves el mundo interior de las personas. Y en muchísimas mujeres se ve eso, pero muchas. En comentarios tontos que tienen mucho trasfondo, ¿no? Más de lo que pone ahí. Yo sí lo sigo viendo, pero tienes razón que en las redes sociales tampoco se ve la realidad. Se ve lo que uno quiere mostrar solamente. Aunque a veces indirectamente, como tú bien Aunque dices, indirectamente sin muestras darnos más de lo que cuenta, crees. sin darnos Exactamente. cuenta, efectivamente, y muchas Exactamente. veces nuestro mundo interior, nuestros bajones anímicos y demás, Sí. no somos conscientes de la repercusión que se puede tener o de que llega mucho más allá y nos pueden analizar mucho psicológicamente. ¿Quién va más allá? Hay gente que mira la foto, le da tal. No, sí tienes toda la Pero razón. si vas un poco, si te fijas, sí es cierto. Son peligrosas también las redes sociales, ¿eh? Todo lo que tienen de maravilloso tiene de peligrosos. El tema es en usarlos de la manera más inteligente posible. Bueno, y que no te dé miedo. A mí no me da miedo. Quiero decir, es lo que tú dices. Si algo que yo pongo, alguien lo va a interpretar con una mente perversa, es su problema, ¿sabes? No es mi problema. Es que si no, quiero decir, pero es como te mueves en la vida en general. Pero ya me refiero más peligroso a cómo mentalmente a ti, cómo estéticamente te pueda afectar. Ya no solamente a alguien que se ya te dedique entiendo. al mundo Ya. de la comunicación, sino Ya. que tú a lo mejor tienes un bajón y hay personas que un poco se escudan en las redes y demás. Y no es real los comentarios, ni los malos ni los buenos. No son Eso tus también es amigos cierto, reales. sí, eso también No es tienes, cierto. lo importante no está ahí. No, eso está Yo lo claro. considero fundamental para Eso es un promocionar escaparate, efectivamente lo que haces, para mandar un mensaje al mundo, para cambiar cosas, Sí, ¿no? sí, o para Efectivamente. expresarte. Sentir, Sí. comunicarte, ¿no? Que, Sí, que sí, es sí, un sí. avance en ese sentido. Pero muchas veces no nos podemos fiar, lo que te decía, mira, fíjate, yo en esa época mala del Depor en Twitter, pues había todo tipo de comentarios y la gente estaba tan indignada y tú no te puedes fiar o porque alguien o algo que hayas escrito y te pongan una crítica ahí o te insulten, que eso es la tónica general. Y si tú a lo mejor estás en un mal momento o algo, ¿sabes? Te puede afectar mucho, me refiero, ¿cómo estés tú de Sí, fuerte? porque aparte todo se amplifica mucho. Yo, por ejemplo, con la empresa, claro, las redes sociales son muy importantes para la imagen de la empresa y me preocupa mucho pues que pueda aparecer un comentario... Negativo. Sí, porque luego sacado de contexto y amplificado parece que tu empresa es eso. Claro. Lo que pasa que, bueno, también tenemos que aprender mucho nosotros a gestionar ese tipo de comentarios, a contestarlos, a no contestarlos, a cómo contestarlos, a darle la importancia que tienen. Es un aprendizaje. Pero sí que es verdad que tiene demasiada importancia eso hoy en día. Tenemos que Y ser es conscientes de peligroso. ello y darle la importancia que tiene. Exactamente. Porque cualquier persona, es que, y luego a lo mejor esa persona a la cara no te diría esas cosas, es muy fácil. Y entonces cualquier tienes persona aburrida pues es muy peligrosa. Claro, hay que pillarlo Sí. con pinzas.
Sí. ¿sabes? Igual que no te puedes creer tampoco todo lo que buenísimo. Y tampoco tú puedes contestar desde la emoción, tienes Claro, que templarte claro. y contestar con inteligencia, eso es. Habría que hacer yo tendría que hacer un máster de comunicación. Yo creo que es imposible tener la respuesta adecuada para cada momento, gestionar esos momentos de crisis. En Es general, verdad que contemplanza siempre. siempre, y como todo, y como me pasa a mí en el programa, ¿no? Pues que a lo mejor que alguien, mira, una cosa que me pasa a mí, si puedo pensar algo que critiquen, entre comillas. Hay gente que en el programa que dice, os enrolláis mucho, ¿no? A lo mejor algún oyente, porque quiero pedir mi canción ya. Bueno, Entonces, claro, eso es impaciencia, claro. Impaciencia y tal. Entonces tú gestionas un poco, no tengáis prisa, en todos los momentos de la vida hay prisa, aquí no tenemos prisa, llegará tu momento y luego entrarás tú. Exactamente. Pero no puedes dejarte llevar solo por lo que la gente... Y te luego diga. también decir, hay muchas opciones. Yo estaría encantada de que la gente estuviese solo en mi programa o de que solo contasen con tu empresa. Claro. Pero si esta opción, también a veces hay que, no en plan, no ser borde, pero sí decir, si lo que ofrezco... Esto es así. Yo doy todo lo que puedo, es así. Si no es posible, pues... Y yo también, en lugar de criticar una cosa, voy a un sitio, no me gusta, pues cambio. No voy. Pero no me ensaño contra eso o no suelto toda mi toxicidad contra ello, ¿no? Entonces eso es un poco lo que... Hay mentes tóxicas que... están El que es pinchando tóxico globos por en todas dentro es por partes fuera y ya entonces está. va a ser por todo, porque tú ves comentarios de hoteles y digo, Tremendo, madre mía, ¿qué? Y tremendo. le digo, pero yo es que ¿dónde he visto justo que en la ranura de la plaqueta había allí un... Dices, es que también entonces hay que filtrar un poco, Sí, ¿no? totalmente. Y no vivir en un mundo desquiciado y a veces pasar un poco las cosas por encima. ¿sabes? Sí, porque Sí, si no es que tienes toda la vivimos razón. desquiciados. Y en las redes pasa que siempre va a existir ese perfil que, ¿sabes? Que lo destroce todo. Porque es... Y en realidad teníamos que mirarnos dentro y decir, vamos a construir en vez de destruir tanto. Y las redes, digo, peligrosas en eso. Y si tú Sí. estás en un momento que te encuentras mal anímicamente puede afectar mucho. y un comentario destructivo, a lo mejor entonces hay que intentar ser fuertes. Pero no Separar. siempre es fácil, porque tú lo sabes. Si tenemos subidas y bajadas emocionales. Totalmente. Cualquier y persona. No es fácil. Pero bueno, ahí estamos aprendiendo, porque también este es un mundo tan nuevo. Somos Sí. la primera generación realmente que se está enfrentando a esto. Es verdad. Sí. Hemos sido un experimento social. En nuestra adolescencia, además, no había todo esto. Los que ahora nacen, somos pues ya un saben de qué experimento va. social y a ver a dónde nos lleva y cómo evoluciona. Cuesta vivir sin ellas, también lo reconozco, porque Sí. muchas veces digo, desconecta, desintoxica, pero al final... Y a la gente que le gusta la comunicación, Claro. a mí me gusta mucho la comunicación y me gustan mucho las redes sociales, la verdad. Y yo te entiendo que a veces tú, por ejemplo, y creo que te pasa, yo venía para aquí ahora y venía dando un paseo, Ares es precioso, Sí. apenas había gente. Sí. A ver, llámame, yo es que soy así muy... no sé, muy extraña o sentimental, emotiva. Y los olores, y lo que sientes en ese momento y tal. Y a veces eso te apetece compartirlo. Claro. Y la persona no consigues llegar con eso que tú sientes, porque a través de las redes es complicado. Bueno, pero una sí. foto, el texto. Entonces, simplemente lo que estás haciendo es compartir con el mundo algo maravilloso. Exactamente. Y no es que sea solo postureo ni decir mi vida es genial, no, sino. Sí, yo lo hago desde ese ángulo. Claro, ese es desde el ángulo, Y el ¿no? que no le guste, que no me. Claro, y que ese se es el vaya ángulo. a ver el perfil de otro y ya está. Claro, aparte de que luego hay otra cosa, aparte de lo personal, que sea lo profesional, que también si tú tienes una empresa, pues de alguna manera llegar a la gente, puedes llegar a través de ahí. Nos ha dado Porque tienes mucho un a las programa. empresas. Claro, eso, claro. Por el poder enseñar todo lo que no se veía antes, todo lo que rodea a una empresa que no se ve en el día a día. Eso es maravilloso. Y luego poder acceder a la publicidad. Antes, ¿quién podía poner un anuncio? ¿Quién Claro. pagaba un anuncio antes? Ahora cualquier empresa puede poner publicidad y llega a la gente. Eso es súper importante. Totalmente de acuerdo, sí. Tiene Bueno. su parte buena y su parte mala en las empresas, pero yo creo que sobre todo la buena es la que prima, ¿no? Y ver ese lado humano que vemos ahora de las empresas, que antes no se veía. ¿no? Exactamente, que es muy bonito. Claro. Que es muy bonito. Bueno, háblanos de tu perro. Ah, me has tocado. Veo que es tu la fibra. uno de tus grandes compañeros sí, de vida y que vas a competiciones. Cuéntanos sí, un poquito. Has tocado ahora ahí, vamos, mi fibra. Los perros en general, ¿no? Desde Sí. pequeña ha sido mi otra. Yo digo, radio y perros son mis pasiones auténticas. Desde pequeña siempre he tenido perro y siempre. Y ahora, pues tengo 2 perros, curiosamente, Rooney y True. Solo que True, bueno, pues Ahí llegó. tienes 2. Sí, tengo 2. Bueno, esto es muy curioso todo, también muy largo de contar, porque Rooney también llegó, era un perro que iba a ser abandonado, una camada no deseada y demás. Vaya. Y llegó y mi padre está jubilado ahora también. No quería perros cuando yo era pequeña y demás. Teníamos perro cuando vivíamos en casa, pero en piso no y tal. Bueno, pues ahora Rooney conquistó a mi padre y como vivimos al lado, digamos que Rooney está el 80% de su vida con mi padre. Entonces, pero vale. bueno, la suerte es de que estamos... Es un perro con custodia compartida. Efectivamente, custodia compartida. Entonces es un bien para ellos, para mí, y al final Sí. está en toda la familia.
Pero True también, a True curiosamente le puse el nombre de True, de verdad, porque precisamente esperando a los jugadores del Depor en un partido, había yo un perro policía que se me acercó, le estuve tocando, un pastor alemán de trabajo, y tenía en el arnés el nombre de True. Y dije yo, me gusta True, bonito, el próximo sí. perro se va a llamar True, ¿verdad? Y tal, porque además son verdaderos, son leales. Y True también apareció por casualidad en mi vida cuando ya tenía unos cuantos meses y él venía con muchísimos miedos, con muchísimas inseguridades, Vaya. no lo habían tratado muy bien, venía delgadísimo. Entonces empecé con él en un centro de adiestramiento para quitarle esos miedos, esas inseguridades. Ajá. Y allí empezaban a hacer esto del agility, que no sabía qué era. Yo había visto campeonatos en la Semana Verde de Silleda y demás, Sí. pero yo pensaba que era saltar hacia adelante y saltar y que el perro saltase obstáculos. Y es muchísimo ¿Y más qué que es? eso. En realidad el agility es una modalidad deportiva en la que tú empiezas a ser una categoría básica y vas subiendo. El perro tiene que saltar obstáculos, meterse en túneles, subir. Hacer como un recorrido, zonas, ¿no? Un recorrido, pero esas zonas, por ejemplo, la pasarela o la empalizada, el perro no puede saltar según sube y saltar, tiene que pisar la zona de abajo, tienes que enseñarle a que pise esa zona. Vale. Hay el balancín, hay el slalom, ¿sabes? Que tú le enseñas desde que el palito está abajo en el suelo y luego, según la medida del perro, salta a una altura u a otra altura. Bueno, primero aprende a hacer esos obstáculos, hay una metodología, y después el perro, tú llegas a la competición, a pista, Sí. y tienes 7 minutos para reconocer un recorrido de 20 y tantos obstáculos. El perro no va todo recto, tiene que ir, pues por aquí tiene que girar, por aquí tiene que ir por este otro lado, por aquí volver en la misma valla. Vale. 7 minutos para reconocerla tú, y luego te toca, vas y tienes unos segundos para mandarle al perro por donde tiene que ir. El perro no vio la pista El antes. perro no la vio antes, tú sí, pero Tú él no. sí, el perro. Y tú no la ves la semana antes, la ves al momento que llegas Vale, allí. vale. Te dan 7 minutos a ti y a todos los participantes para reconocer la pista. Vale. Reconoces, te toca, saltas, ahí vas con tu perro. El que más rápido lo haga y menos errores cometa es el que Es gana. el que gana. En Entiendo que tienes que entrenar un montón con Sí, él, ¿no? entreno por la semana. En realidad Ajá. antes entrenaba en un club, ahora entreno en otro club porque precisamente una de las cosas en las que le pasa a mi perro, porque hay perros, a ver, el perro estrella en este es un border collie, el mío es un belga, va muy rápido, pero precisamente la agility le ha ayudado mucho a superar inseguridades. Vale. Porque es enfrentarse a gente alrededor, a perros ladrando. Sitios A ver, nuevos, claro. Primero lo haces con un juguete, con un mordedor, con una Vale, pelota, pero luego vale. no puedes llevar nada. El perro tiene que seguirte a ti y seguir ya tus está. órdenes, claro. Y no desconcentrarte. El mío, como tenía esos temas de inseguridades, en el club en el que estaba no había perros alrededor. Entonces a él le costaba gestionar cuando iba a campeonatos que hubiese alrededor, ¿sabes? se descentraba. Claro, se descentraba. Y ahora voy a un club donde tiene guardería canina y alrededor, cuando entrenamos, hay un montón de perros ladrando. Vale. Entonces él ya está logrando conectar. Y esto del agility es un deporte que me está ayudando a él y a mí, porque te llamará mucho la atención, pero yo puedo presentar un evento ante 1000 personas, pero ir con el perro y aunque haya 3, me pongo Te muy, pones súper muy nerviosa. Anda. Muy, muy nerviosa, muchísimo. Y estoy aprendiendo a gestionar emociones. Tengo un entrenador ahora, la verdad, bueno. estupendo, en el club en el que entreno, y me dice, tú aprende a gestionar emociones, inseguridades, tú y el perro. En el momento que tú estés segura, el perro estará más seguro. Descubro que aunque el perro venía con inseguridades, mi manera de gestionarlo también influye mucho en cómo él vaya y en cómo él conecte conmigo. Entonces, bueno, es un mundillo que me estado de apasiona. ánimo, ¿no? Entiendo. Totalmente, Sí. totalmente. De hecho, es algo... son animales. Y entonces, ¿cómo estés tú? Vamos, es que se lo contagias totalmente. Es un mundo muy bonito. Qué mundo tan bonito. Estoy en la Liga Gallega de Agility y ahora hace como un mes he empezado en la que es, digamos, como la canina, la española. Para ello mi perro ha tenido que pasar un test de carácter, que yo le decía a este Anda. entrenador, no va a poder pasarlo, porque mira, con otros perros a veces lo pasó sin problema, muy bien. Ajá. Debutamos en Asturias, en el Asturcón, en un recinto cerrado, que él también tenía miedos en recintos cerrados, muy bien, además. Y sobre todo está influyendo mucho el equipo que se forma, el equipo que somos. Somos un montón de gente que va con su perro y que al final lo importante no es solo lo que vas a hacer allí, sino lo que se crea alrededor, ¿no? Vale. Entonces en la Liga Gallega hay campeonatos una vez al mes en cualquier punto de Galicia y en la otra pues lo hay por toda España, solo que yo voy a las que hay aquí o en Asturias. Asturias nos encanta, lo tiene Asturias y Cantabria lo tienen muy bien montado. Somos unos aprendices porque aquí hay gente que lleva años y que va espectacular. Estamos aprendiendo, pero me encanta, me tiene enganchada. Descubriste Entonces, un mundo nuevo. nuevo. Muy bien, pues venga, ahora vamos con una pregunta que hago siempre. Este podcast va de personas y historias inspiradoras. ¿Tienes algún referente, alguien que te inspire? Cuéntame. Pues sí, mira, hay muchas personas del mundillo, de la comunicación y demás que me gustan, que admiro profesionalmente, cómo lo hacen, lo que han luchado y peleado y demás, pero mi referente de verdad
y me emociono al decirlo, es mi madre. Mi madre es mi referente. Mi madre está enferma desde los 33 años y yo pensé muchísimas veces en todo este tiempo que ella se iba a marchar y afortunadamente pues todavía no se ha marchado por su manera de ser. Vale, será por el destino, por los médicos que los he contado, por lo que sea, pero es la persona más luchadora que he conocido. De hecho, yo pienso que si yo estuviese en su caso, yo no hubiese muchas veces seguido adelante, hubiese tirado la toalla. Y ella nunca se rinde. Y es el mensaje que ella siempre me ha transmitido. Claro. Y en todo este tiempo que a lo mejor he estado fuera del mundillo que me gustaba y demás, siempre, mi madre, no tires la toalla, tira para adelante, no pierdas la fe, tú lo vales, todo sirve para aprender. Es decir, mi madre es la persona más inspiradora y mi mayor motivación y mi coach, de verdad, en todos los sentidos. Y muchas veces, estando ella sin poder más, me ha dado aliento. Y verla a ella y ver lo que ella ha luchado y te da luchando, mucha fuerza, claro. Sí, por lo tanto, mi fuerza se llama Pilar, María del Pilar, es el pilar de mi vida. Y sí es verdad, aunque chocamos, vamos, somos como el perro y el gato, discutimos un montón. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Pero somos, y yo muchas veces quiero ser como ella en ese sentido. Digo, ojalá tuviese la fuerza y la valentía que tú tienes. Y no es por ser la mejor profesional. Ella todo lo que hace para mí lo ha hecho siempre bien. Ha tenido que dejar de trabajar, por desgracia, por su enfermedad. Varias enfermedades ya. Y muchas veces la ves y no parece que está como está. Y siempre le preguntan, ¿cómo estás? Y ella, todo bien, de maravilla. Muy bien. Y siempre con una sonrisa. Y digo, mamá, aunque te quejes no pasa nada. También hay que quejarse, porque es algo que hacen las mujeres a veces. Muchas que ya ni delegamos, decimos que todo bien. Aunque dice que no se soluciona nada quejándose. Y es verdad, pero bueno. Eso es cierto. Es mi referente. Ella es mi referente y siempre lo será. Pues para ella va, bueno, pues le dedicamos este capítulo. Claro que sí. Que seguro que nos escucha. Hombre, seguro. Vale, pues vamos a ir terminando. Mira, ¿y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué estarás haciendo? ¿O qué te gustaría hacer? Mira, te voy a decir una cosa y a lo mejor no es la respuesta esperada. Yo sí me veía antes, cuando trabajaba precisamente, conocía a una coach también, trabajando en Ramil, y hacíamos todos estos ejercicios de cómo te ves en 10 años. No me veía muy distinta a cómo me veo ahora y demás. Pero me puedes creer que a día de hoy me veo esta tarde, me veo mañana. Ya. Pero ya no miro. No quieres mirar a 10 más allá. años. Sí quiero verme siempre, ojalá que con salud, con perros, feliz y haciendo radio, haciendo lo que me gusta. Ahora tengo cada vez más claro lo que no me gusta. Y cómo me veo es, pues, como estoy, si puedo mejorar también, pero no me planteo ya objetivos a largo plazo. Quiero vivir el presente y disfrutarlo mucho. Bueno, pues perfecto. Mira, ¿y dónde podemos encontrarte a ti y a tu trabajo? ¿Habrá gente que quiera seguirte, que quiera seguir tu día a día, que quiera escucharte en tus programas de radio? Pues cuéntanos. Les invito a toda la gente a escucharnos cada tarde de 4 a 9 en Radio Voz para toda Galicia. Presento La Tarde es Tuya y pueden escucharlo también a través de internet en nuestra página web de Radio Voz. ¿Sí? La Tarde es Tuya, un programa en el que, bueno, la gente nos puede llamar, elegir sus canciones, dedicarlas. Al final es la esencia de la radio, esa radio de canciones dedicadas de hace muchos años. Qué bonita, que yo escuchaba Música y Estrellas. Y efectivamente, pues así, esa es un poco la idea, pero se ha convertido en un punto de encuentro en el que la gente, además de pedir su canción, pues nos cuenta que está haciendo un bizcocho, nos recomienda una ruta en su zona, nos dice que está pasando un mal momento de salud y entre todos pues somos una familia. Vale. Y esa familia pues está abierta a recibir nuevos miembros cada tarde, así que las espero en Radio Voz de 4 a 9 en La Tarde es Tuya. Bueno, Susana, pues muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestra entrevista despeinada. Me ha encantado tu energía, todo lo que nos has contado. Eres un ejemplo de tenacidad y de amor por su profesión y, por supuesto, además un encanto, porque aquí solo vienen mujeres encantadoras. Como tú, Carla, sin duda. De verdad que sois un ejemplo también, las personas como tú, inspiradoras, no solamente, como digo siempre, profesionalmente, sino como personas, porque es que empresas hay muchas, profesionales un montón, y lo que nos tiene que diferenciar es cómo somos y nuestra humanidad. Exactamente, pues muchas gracias. Gracias. Y no me quiero despedir hoy sin darle las gracias también a mi pequeño y familiar equipo, que todavía no me han abandonado, pero en cualquier momento pueden hacerlo. En la edición y el sonido, Manu Ramil, un chicarrón de 12 años, un friki de la informática y de los podcasts, un gran comunicador también, a pesar de lo pequeño que es, y un apasionado de la música heavy metal. Y como ayudante de producción y jefe de avituallamiento, aunque hoy estamos en horario escolar y no ha podido venir aquí a ponernos... Nos pone pastitas, nos trae cafés, nos trae infusiones. Tenemos a Leo Ramil, que tiene 9 años y es un apasionado del deporte, del tenis, de la construcción y de las cartas Pokémon. Y a ti, jefa despeinada, ¿qué te voy a contar?
que gracias por quedarte hasta el final y por acompañarnos una vez más, porque somos pocas, pero fieles. Ya sabes que puedes escucharnos en Spotify, iVoox o YouTube y que necesitamos comentarios y corazoncitos para posicionar el podcast. Nos encantaría que nos dieras un poquito de amor y que nos dejaras algún comentario y que compartas este capítulo con aquellas personas a las que les pueda interesar. Te recomendamos también, te recordamos también que lo compartimos siempre pues en Instagram y Facebook. Recuerda que el día 8 de cada mes tendrás una nueva aventura despeinada recién salida del horno para disfrutar mientras te comes un bizcocho. Y hoy me despido con la frase con la que despidió el año nuestra invitada Susana, y es esta: no abandonéis la senda de vuestros sueños aunque encontréis desvíos por el camino. Hasta la próxima, despeinadas. Aventuras de jefas despeinadas.